CASECA y con AIC se convierte en un paso fundamental, un eje conductor que para las instituciones es importantísimo seguir en beneficio justamente de la mejora. La retroalimentación que nosotros recibimos desde la evaluación se vuelve un paso fundamental para que tracemos las acciones que necesitamos justamente en esa mejora. El hecho de trabajar a la mano con CASECA, estarnos certificando, estar revisando cuáles son las posibles fallas que pudiéramos tener en la aplicación de nuestros programas para poder corregirlos y poder hacer una buena oferta educativa que a la vez sea atractiva para el campo laboral y que nuestros egresados sigan siendo de primer lugar. Hola a todas y todos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Reimaginando la Educación 2023, organizado por el CASECA y la AIC. Antes de comenzar, los invitamos a que todas las preguntas o comentarios nos las puedan escribir en el chat de la sesión y con gusto serán respondidas al finalizar por nuestro ponente. En el CASECA y la AIC estamos conscientes que la educación en México se está transformando. Hoy necesitamos enfocarnos en lograr un progreso constante y sostenido que nos permita ser agentes de cambio y que el país pueda lograr procesos de aprendizaje y enseñanza capaces de competir a nivel mundial. Es por eso que hoy arrancamos con esta gran experiencia al contar con un gran líder, Adolfo Correa Cosio, Business Intelligence Product Development Strategist de MCM Telecom, y su ponencia Redefiniendo Aulas, la era de la inteligencia artificial educativa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Adolfo, el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Es un honor realmente poder platicar de estos temas aquí con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. A continuación me permito explicar un poco de la trayectoria profesional de Adolfo Correa y del por qué consideramos de suma importancia invitarle a compartir parte de su conocimiento el día de hoy. Adolfo es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus EM, con certificaciones de diversos proveedores como Microsoft, Cisco, Azure, Adobe y Google. Desempeña el cargo de especialista de marketing y transformación digital, desde donde ayuda a las empresas a entender los beneficios de las soluciones avanzadas y de última generación que ofrece MCM Telecom. Ha participado en diversos foros como expositor, ayudando a su audiencia a entender los beneficios de adoptar esquemas seguros de la nube, omnicanalidad y conectividad en ambientes híbridos. Y sin más preámbulo, el día de hoy le cedo la palabra a Adolfo Correa. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias de nuevo y bienvenidos. Gracias por su tiempo. Voy a comenzar a presentar mi pantalla. Traigo algunas láminas aquí para ayudar a soportar mi narrativa. Gracias de nuevo, bienvenidos y gracias por el espacio. El día de hoy voy a tocar un tema que pues ya es bien conocido para todos, ha creado expectativas para algunos usuarios, ha creado facilidad para otros en términos de la realización de su trabajo, del estudio, pero ha creado también controversia sobre cómo debería de ser utilizado hoy en las aulas, si es algo que deberíamos de permitir o regular o empoderar a los usuarios, que en este caso son los maestros y los estudiantes, o si deberíamos de alejarnos un poco de ello, ¿no? Hoy vamos a reflexionar algo. Todavía no sabemos lo que ocurrirá en los siguientes años, pero podemos remitirnos a la historia y encontrar algún caso similar que hayamos experimentado en años anteriores. Allá por 1988 ocurrió una marcha de maestros porque estaban tratando de bloquear
el uso de calculadoras en los salones. Las preocupaciones principales de ellos eran, pues, la pérdida de habilidades matemáticas básicas. Ellos también temían por si las calculadoras iban a reemplazarlos. Muchos años después, y hoy podemos ver que esas preocupaciones realmente podían haber sido válidas en ese momento, pero al día de hoy, el hecho de empoderar a los estudiantes a través del uso de calculadoras, sin olvidar claramente las habilidades matemáticas básicas, pero ya en materias complejas, soportando cálculo diferencial, teoría electromagnética, en las carreras de finanzas, de contaduría, pues nos ha permitido tener soluciones aún más avanzadas, como lo es Excel, como lo es Google Sheets, como lo son soluciones de SQL y grandes bases de datos que nos permiten, pues, darle sentido a una gran cantidad de información que naturalmente no podríamos hacerlo haciendo cálculos básicos. Hoy en día, pues, las empresas quieren obtener reportes en tiempo real. La educación quiere comparar cómo es el desarrollo de las distintas generaciones a través de distintos métodos de educación. Hacerlo hoy en día utilizando calculadoras y la evolución de las mismas, pues nos permite hacerlo de una manera mucho más ágil, bajo demanda, sin realmente estar esperando meses porque alguien haga un reporte, lo copie de un lado y con posibilidades de error, y que volvamos a tener que esperar si lo queremos ver una semana después. De nuevo, los miedos están aquí. El uso de tecnologías como ChatGPT ha creado controversia en las escuelas, y con justa razón. Hemos visto que, por un lado, hay algunos que lo utilizan para aprender de una manera diferente, pero hay otras personas que lo utilizan para generar y dejan de pensar, dejan el método creativo a una solución que, si bien dice al final en letras chiquitas, puede ofrecer datos incorrectos. No es todavía una solución madura, ni se pretende que dé las respuestas a todo, ¿no? O sea, hoy creo que se está repitiendo esta controversia que ocurrió años atrás, pero que se desarrolló favorablemente cuando la vemos después de muchos años, ¿no?, implementada, y que nos permite hoy hacer muchísimos más desarrollos allá en la industria, cuando los jóvenes que estaban estudiando en ese momento ahora son arquitectos que utilizan soluciones que les permiten rehacer o recalcular las estructuras cuando quieren incorporar alguna entrada por algún otro lado, y a través de software que fueron diseñados por ingenieros que naturalmente utilizan este tipo de soluciones de calculadoras digitales y que no podrían hacerlo de alguna otra manera. Creo que esta historia se está volviendo a repetir. Esto que me llama la atención es, realmente no podemos tapar el sol con un dedo. Esta gráfica nos muestra la adopción de usuarios a través de las distintas plataformas, muchas de ellas que son muy comunes y las conocemos todos, ¿no? La primera de ellas en llegar al 1,000,000 de usuarios, por ejemplo, fue Netflix. Y se tardó, pues ahí lo dice la gráfica, 3,500 días en llegar al 1,000,000 de usuarios. Por otro lado, otra de las plataformas, no, pero perdón, es aquí. Netflix, estamos viendo en la gráfica que es una de las plataformas que se tardó alrededor de 1,000 días al llegar al 1,000,000 de usuarios. La siguiente plataforma en también tener una popularidad bastante rápida, en una curva de crecimiento muy empinada, es las redes sociales, entre ellos Twitter, Facebook, y también estas soluciones para escuchar música bajo demanda. Y una de las que estaba en adopción más rápido antes de que llegara ChatGPT era Instagram.
Esas soluciones, pues todo el mundo las conocemos, muchos las utilizamos y conocemos a personas, más bien conocemos a más personas que las utilizan que personas que no las utilizan o que no las conocen. Y entonces llegó ChatGPT y barrió con la curva de adopción de cualquiera de ellas. En tan solo 5 días llegó a tener 1 millón de usuarios, pero nadie hablaba de ello. Por atrás estábamos utilizándola para soportar nuestros trabajos, para soportar los ensayos en la educación, como asistente para poder pasar exámenes, y nadie hablaba de que lo utilizaba. Poco a poco fueron aceptando el hecho de que sí la estábamos utilizando, pero todavía decíamos, bueno, no lo uso para cosas básicas, pero no aceptábamos que lo estábamos utilizando en las aulas. No aceptábamos que lo estábamos utilizando, por ejemplo, en el día a día en nuestros trabajos, porque sabíamos las implicaciones, sabíamos que podrían ser interpretadas como que ya dejaríamos de un lado todos los procesos cognitivos para soportarnos 100% en soluciones como estas, y la preocupación realmente llegaba hacia los maestros. Hay varios mensajes de personal docente en las redes sociales que cuestiona sobre si la inteligencia artificial pues, es una ayuda, empodera al usuario, a los estudiantes, a ellos mismos, a las escuelas, o es un adversario en el aula, ¿no? Las preocupaciones de ellos es que tienen la dificultad para detectar ensayos generados por inteligencia artificial. El impacto es que el alumno podría dejar de desarrollar esos procesos analíticos, cognitivos, de investigación para desarrollar piezas de material y se basara únicamente en un copy-paste de algo que fue generado en 30 segundos. Y empezaron a tratar de desarrollar algunos métodos para tratar de identificar aquellos ensayos que fueron escritos realmente por una persona contra aquellos que fueron escritos pues a través de una inteligencia generativa como lo es ChatGPT, ¿no? Y entonces algunos compartían dentro de redes sociales, oye, mira, ¿por qué no das clic derecho al ensayo y buscas en los metadatos y comparas la hora en que te fue enviado el ensayo contra la hora de creación del documento? Y entonces si tú te das cuenta que pasaron apenas 30 segundos, pues claramente era un ensayo generado por inteligencia artificial, y el valor que el profesor, el personal docente, la escuela en su totalidad, pues se venía diluyendo. ¿Qué pasaría cuando esos estudiantes pasaran al mundo laboral años después? Pues claramente no podrían desarrollar algo por ellos mismos. Hoy sabemos que hay empresas que excluyen a los usuarios del uso a través de estas tecnologías, y si llegara a pasar un usuario que pasó las distintas etapas de su aprendizaje utilizando este tipo de soluciones, realmente se iba a impactar de cara con retos del trabajo que no podría estar resolviendo. Son preocupaciones genuinas, porque son casos genuinos de usuarios que están haciendo este mal uso de la inteligencia artificial. No solamente la dificultad para detectar, sino también el aumento de riesgo de plagio. Sabemos que las inteligencias artificiales fueron entrenadas por un cierto número de documentos cuyos tienen autores que desarrollaron toda esta documentación, y ciertamente el utilizarlos en un montón de documentos generados a través de la inteligencia artificial, pues podría no estar citando correctamente a las fuentes. Desafíos de la evaluación. ¿Cómo podemos calificar un buen ensayo, pero que haya sido en un alto porcentaje generado por inteligencia artificial, contra un ensayo mucho menos audaz, certero, mejor calificado, pero 100% desarrollado por una persona? Es un desafío que están enfrentando hoy los docentes dentro de las aulas. El cambio de rol del profesor.
¿Cómo si ya podemos aprender o hacer preguntas a través de la inteligencia artificial y obtener las respuestas que queramos? ¿En dónde queda el rol del profesor? ¿Dónde está el valor que él aporta o ha venido aportando a través de todos estos años dentro de las aulas? Esa es una preocupación muy similar a la historia que mencionábamos en la lámina pasada, ¿no? Y luego las preocupaciones éticas. Si bien y notamos las líneas pequeñas de texto que vienen al final de soluciones de inteligencia artificial, que dicen y que nos advierten que cualquier información que haya sido generada ahí podría ser no veraz o podría ser incorrecta. Y entonces, pues la preocupación ética de haber basado tesis completas, argumentos, incluso el aprendizaje de una persona en algo que no podemos estar seguros si es realmente veraz o no lo es. Estas son las preocupaciones que tienen el día de hoy. Sin embargo, como decía, pues ya está aquí, todo el mundo lo está utilizando. Realmente yo no conozco a alguna persona que no conozca lo que es ChatGPT. Y entonces también otras empresas, no nada más los docentes, empezaron a desarrollar soluciones que permitían detectar si el documento había sido generado por un humano o había sido generado por una inteligencia artificial. Pero así como estas herramientas empezaban a detectar, hubieron otros usuarios que empezaron a hacer, bueno, entonces métele este prompt para decirle que no lo escriba tan formal, que tenga algunas faltas de ortografía, que tenga algún lenguaje no tan formal y entonces reduces la posibilidad de que sean detectados por inteligencia artificial, ¿no? Entonces le trataban de dar la vuelta y esto lo pongo sobre la mesa porque realmente va a ser muy complicado discriminar aquel material que sería generado por inteligencia artificial del que no. Siendo además el hecho de que todo mundo lo estamos utilizando. Entonces, el impacto del mal uso de la inteligencia artificial está en la parte de perpetuar los sesgos existentes, no solamente a las personas que lo utilizan, sino al resto de la sociedad. La pérdida de habilidades sociales de los estudiantes pues dependen mucho también de las conversaciones y de los foros de discusión que ocurren dentro de las aulas frente a el hecho de estar conversando con una computadora para generar todo ese material y donde ya probablemente no se requiera el uso de compañeros para hacer trabajos en equipo, ¿no? Entonces, repito, son las preocupaciones que están aquí el día de hoy, son totalmente genuinas y válidas. Lo que invito a pensar es desde el otro enfoque. ¿Por qué no pensamos en la inteligencia artificial como un copiloto educativo? Como una herramienta que nos ayude tanto a los docentes a mejorar las aulas o las conversaciones dentro de las clases. Y aquí hay algunos ejemplos. IA como copiloto podría complementar y no reemplazar al educador. Podemos utilizar no solamente los modelos genéricos al que todo el mundo tiene acceso, sino las escuelas, los institutos, las universidades podrían crear, los mismos profesores podrían crear modelos a la medida, entrenados específicamente con materias o con material para cada una de las disciplinas diferentes, donde nos aseguramos que los documentos que se utilizan para entrenar a un modelo en específico, pues están alimentadas con información veraz, actualizada, revisada, supervisada. Podemos promover el aprendizaje activo. Hay muchas preguntas que hoy se quedan sin hacerse, por pena, porque no hay tiempo, y entonces hay muchos estudiantes que piensan o que se quedan sin hacer su pregunta y se quedan con alguna duda que probablemente no resuelvan en ese mismo año y lo hagan muchos años después cuando se enfrentan con un reto fuera de la escuela, ya en un ambiente laboral, ¿no? Si utilizamos el copiloto de la inteligencia artificial entrenado con material relevante sobre cada una de las disciplinas, podríamos hacer que todos los
las preguntas que tengan los alumnos se hagan y se hagan y no se restrinjan por pena o por falta de tiempo. Podríamos mejorar la experiencia que tienen los estudiantes de la teoría hacia la práctica. Realmente encontrar ejemplos de la aplicación de lo que están aprendiendo en contextos reales. Hay muchas veces que los estudiantes se pueden cuestionar por qué están aprendiendo cierto tipo de cosas. La teoría muchas veces en los libros no ejemplifica el uso real de las aplicaciones allá en el mundo, ¿no? Pero cuando utilizamos un copiloto entrenado para también relacionar o traer ejemplos prácticos de lo que estamos aprendiendo o lo que estamos enseñando en ese momento, la capacidad de aprendizaje y relacionar con ejemplos prácticos es todavía mayor. Podemos potenciar a los maestros, educadores dentro de las aulas, analizando y mejorando la enseñanza. ¿Cómo? Podemos utilizar la inteligencia artificial para analizar grabaciones de sesiones y detectar aquellas preguntas que incrementan o que maximizan la interacción entre los estudiantes. Podemos detectar aquellos materiales o aquellas formas de enseñar que realmente no aportan o dejan muchas dudas con los estudiantes. Y utilizar esa retroalimentación para cada vez mejorar las materias, los materiales, crear nuevas disciplinas, crear nuevas carreras, crear nuevas materias que hagan más sentido a la evolución de toda la tecnología que demanda el mundo laboral, ¿no? Podemos crear una educación actualizada con información relevante al día. ¿Cuántos de nosotros no tenemos algunos libros que usamos en la escuela y no precisamente fueron elaborados este año, ¿no? El mismo año en el que lo estamos cursando. O que tienen un par de años o que no tenemos accesibilidad a los últimos tomos. ¿Cuántos estudiantes hay que no pueden solventar la compra de los libros y dependen de la disponibilidad de los libros que tiene la biblioteca? Pero la biblioteca pues tiene pocos tomos o a veces son muy viejos y no podemos acceder a las correcciones de los libros, de los mismos autores o a la última información que ocurre allá afuera en la industria. Y pongo algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estudiantes de medicina que estarían basados en la parte teórica, ahora podrían estar también con el copiloto de inteligencia artificial recibiendo información de los últimos avances, por ejemplo, en el tratamiento de cáncer, ¿no? Aquellos estudiantes de física moderna que estén viendo superconductores y que puedan incorporar una noticia que acaba de ocurrir hace algunas semanas de un superconductor que puede serlo a través de temperaturas de medio ambiente y que tiene un potencial de cambiar el mundo en donde vivimos. Y entonces enriquecer las discusiones dentro de las aulas con ejemplos reales y no nada más con fórmulas teóricas, con largos textos que tenemos que aprendernos de memoria, sino realmente empezar a poner distintos puntos y realmente ayudarnos a conectarlos entre ellos. Podemos democratizar la educación y hacerla accesible bajo el mismo nivel a nivel global, ¿no? A través del uso de esta inteligencia artificial y compartir pues lo que está funcionando en un país, en una universidad, en una escuela, con los alumnos, se puede compartir con el resto de instituciones con el fin de mejorar y brindarle un futuro mejor a todos nuestros alumnos. ¿Cómo
¿Cómo podemos entrenar a una inteligencia artificial? ¿Cómo pueden los estudiantes aprovechar esto? Pues prácticamente esta es una labor de las instituciones y de los maestros, del lado docente. Pueden ofrecerle los modelos entrenados a partir de disciplinas específicas con material revisado, supervisado o aprobado por un comité de evaluación de la educación, usando uso también de tecnología que se ha desarrollado precisamente para empoderar a los usuarios a utilizar modelos customizados. Y este es un ejemplo muy, muy básico. Podemos utilizar distintas fuentes de información para entrenar a un propio modelo. A un propio modelo, por ejemplo, de OpenAI, que es el que todos conocemos, ¿no? El ChatGPT. Pero queremos ingestarlo con tesis de maestría, con tesis de doctorado, con algunos artículos de revistas científicas, por ejemplo, con una base de datos de calificaciones o de preguntas de exámenes que tengamos recopiladas a través de las distintas generaciones, con videos, con audios, con podcasts, con material que hayamos revisado, aprobado y que realmente sea relevante para la materia en cuestión. Y entonces, el reto está en cómo podemos utilizarlo o cómo podemos indexarlo para que sea relevante y para que pueda resolver preguntas específicas a través de un copiloto que podría utilizar el docente o el mismo alumno. Pues se utilizan generalmente soluciones allá en la nube que nos permiten agilizar todo esto, ¿no? Utilizar soluciones cognitivas de búsqueda ante cualquier tipo de documento, ya sea video, PDF, Word, presentaciones, ensayos de cualquier longitud, tesis completas, bases de datos, hojas de Excel, cualquier tipo de documento, y juntar la inteligencia de ChatGPT para que un orquestador, a través de algunas reglas que cada una de las instituciones o que cada uno de los docentes imprima para asegurar el correcto uso de la información y lo pongan a disposición a través de aplicaciones de la misma escuela para cada uno de los alumnos, accesible por matrícula, por identificación, y que pueda cada uno ver cómo se está utilizando este tipo de información y cómo se está utilizando para el apoyo tanto en el aula como fuera de ella, ¿no? Brindarle un poco de visibilidad, no de control, sino de visibilidad a cómo están utilizando los alumnos la inteligencia artificial, no nada más encontrando soluciones para ver si fue generada o no fue generada y resolver esa incertidumbre de cómo calificamos, ¿no? Sino realmente poner datos a disposición de las instituciones, de los docentes, para tener una forma mejor o una forma objetiva de cómo calificar y abrazar el uso de inteligencia artificial, pero ya supervisada y autorizada por cada uno de los diferentes actores en el método educativo, ¿no? Y entonces el uso de esta inteligencia artificial no se queda nada más del otro lado como algo ambiguo que consumimos de este lado, sino en algún momento los estudiantes van a salir hacia el mundo laboral. Y aquellas disciplinas que uno piensa que van a estar reemplazando la inteligencia artificial, y que si bien es cierto que se van a reemplazar algunas de ellas, pues entonces la inteligencia artificial, por ejemplo, en esta aplicación para las escuelas, para el uso de modelos entrenados a partir de información, pues está creando nuevos trabajos, está creando nuevos retos, está obligando a las personas a pensar de una manera diferente sobre cómo entrenar grandes cantidades de datos, y este es un solo ejemplo de los muchos que hay allá afuera, sobre cómo poder utilizar los varios documentos que utilizamos para entrenar a esta inteligencia artificial, para brindar respuestas que involucren la consulta de todos ellos.
Y entonces aquí es donde empieza la magia de la creatividad humana, ¿no? Fíjense, para lograr esto que estamos nosotros utilizando diario, sin ningún tipo de esfuerzo y a muchos sin ningún tipo de desembolso, y lo podemos utilizar en el momento que queramos para lo que queramos, realmente lo que hay detrás está empoderado por estudiantes, por profesionales que alguna vez fueron estudiantes, que desarrollaron ese pensamiento crítico y que hoy por hoy nos empiezan a entregar una solución, una de las soluciones más impactantes, yo creo que vamos a ver en nuestra vida, ¿no? Repito, una de las soluciones que quizás sea de las más impactantes o de las evoluciones que vamos a ver en nuestra vida y que ya está aquí, ¿no? Para el uso de todos. Y entonces quiero platicar un poquito de esto. Es una aplicación real de cómo analizamos tanto texto cuando el estudiante haga una pregunta que tiene, una duda o quiera resolverla, con grandes cantidades de texto, videos, tesis, doctorados, presentaciones, bases de datos, archivos de Excel, consultas de libros, artículos de Wikipedia, artículos de revistas de renombre por cada nicho. Pues algo bien sencillo se les ocurrió. ¿Por qué no vectorizamos o convertimos en un número matemático cada una de las pequeñas frases que se van mencionando en cada uno de estos documentos? Y luego comparamos su distancia en números y entonces los números que estén más cercanos, que representan la información, quiere decir que esa información está relacionada entre ellos y lo podemos entonces presentar hacia un estudiante. ¿A poco no es genial esto y es un resultado de un pensamiento crítico que ocurre hacia allá afuera? O sea, detrás de esto que genera muchas preocupaciones hay una gran cantidad de desarrollo y de puestos de trabajo que antes no existían. Entonces, la inteligencia artificial no solamente puede empoderar al aula, al docente, a las escuelas, a las universidades, a la educación en general, sino también está empoderando allá afuera a las personas a que se obliguen a crear más valor. Nosotros como humanos, si dejamos de hacer tareas que pueda hacer una inteligencia artificial de manera repetitiva, nos obligamos a crear más valor, a solitos ser quienes fuera ya del aula y ya en un ambiente laboral posterior, a seguir educándonos de una manera autodidacta en todas estas nuevas innovaciones y consumiendo cursos que muchas universidades o muchas empresas ofrecen incluso de manera gratuita y ofrecen certificaciones para continuar la educación y que no se acabe con una maestría o un doctorado, sino es una educación continua a lo largo de toda nuestra vida. La inteligencia artificial, como ya lo dije, crea trabajos nuevos y sobre todo mejor pagados. ¿Quién no quiere esto? ¿No? Las universidades que prometan esto a sus alumnos, las escuelas que abracen la inteligencia artificial y que no la rechacen, sino que realmente la pongan a mejorar la educación, pues tendrán un diferenciador para aquellos padres de familia que quieran realmente brindarles un mejor futuro o preparar para el futuro a sus propios hijos. Esta es una de las muchas publicaciones que cualquiera de ustedes puede buscar, nuevos trabajos de inteligencia artificial. Esta es una revista renombrada, Time, que dice que voy a leer un poquito y traducirlo. Dice, un nuevo tipo de trabajos de inteligencia artificial está surgiendo, ¿no? Y pasa el pago de 6 figuras. ¿Qué quiere decir salarios de 6 figuras? ¿No? O sea, son salarios de los top. Y hay gente que puede, en el momento en que nosotros podamos, con ayuda de las universidades, de las cámaras,
de las organizaciones que están a cargo de la mejora de la educación y nos ayuden a permear este tipo de modelos hacia la sociedad en general, hacia dentro de las escuelas, dentro de las aulas, pero también aquellas personas que no tienen la capacidad de tener acceso a la educación como lo tienen, pues ya formarían parte de esta sociedad, accediendo a trabajos remunerados que mejoren su situación y la calidad de sus vidas. Los invito yo a buscar este tipo de noticias a través de portales para que vean que realmente hay una corriente también positiva que está apostando por utilizar la inteligencia artificial de otra manera y no comparte ese sentimiento negativo de prohibición o esos sesgos que les invitan a tratar de prohibir este tipo de soluciones dentro de las aulas. Nosotros dentro de MCM Telecom también estamos orgullosos y agradecidos de que nos hayan invitado a este foro, porque creemos que abrazar este tipo de tecnologías nos ayuda a mejorar la educación de nuestras futuras generaciones, ¿no? Por desarrollar una mejor educación y ofrecerles a aquellas siguientes generaciones un futuro más brillante. Gracias por su tiempo, gracias por atender a esta sesión y estos son los puntos de contacto para quien quiera conocer un poco más de cómo nosotros podemos ayudar a las distintas instituciones a incorporar este tipo de tecnologías dentro de sus procesos de educación, a renovar sus proyectos educativos. Esta es la información de contacto y, bueno, creo que podemos pasar a una sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Adolfo, por ser parte de este espacio principalmente y por compartirnos tu experiencia y conocimiento sobre este tema que está transformando la forma en la que se enseña, se aprende y obviamente considerando esta parte del equilibrio entre la tecnología con la interacción humana al momento de la enseñanza, creo que tocaste puntos muy valiosos. Ahora voy a proceder a leer algunas de las preguntas que nos hace la audiencia y te agradecería que nos las puedas responder. La primera dice, ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en entornos educativos tradicionales, considerando que no todo el mundo tiene acceso a las mismas oportunidades? Hoy yo creo que vivimos también en esa situación de que no todo el mundo tiene acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Y un ejemplo muy particular es a la compra de un libro, ¿no? Algunos libros superan los cientos o los miles de pesos y esto naturalmente es un marco restrictivo para algunas personas en distintos entidades dentro de la República o a nivel global también incluso, ¿no? Pero pensemos en algún caso, por ejemplo, relacionado se me ocurre cómo algunos otros países han adoptado tecnología o han impulsado este tipo de cosas. Pensemos en África, por ejemplo, ¿no? Las grandes distancias que la gente tenía que recorrer y la poca cantidad de bancos que había, pues los obligó a ser uno de los países que primero adoptó los pagos vía teléfonos celulares. Y de alguna manera, a través de las organizaciones, a través de los apoyos, a través de los fondos para ese tipo para la mejora de la sociedad, la gente pudo acceder a celulares para hacer pagos vía celular. Era una tecnología a la que no tenían acceso, ¿no? Yo creo que es un trabajo constante
entre las distintas instituciones, entre los gobiernos y entre las distintas organizaciones que se encargan del monitoreo y la mejora educativa, para poder poner esta tecnología a disposición de todos. En medida de que más la utilicemos, la industria va a lograr mayores economías de escala y cada vez va a ser más asequible el poder acercar este tipo de tecnologías a los usuarios, aunque no puedan salir de la casa, ¿no? Pueden desarrollar métodos educativos dentro de casa, y lo hemos visto con varias empresas y universidades que han abierto sus cursos de manera gratuita, y esto definitivamente es una corriente que va en pro de mejorar el acceso a la educación, ¿no? Entonces es un trabajo continuo entre todas estas instituciones, eh, eh, que pues precisamente para darle acceso a las personas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por tu respuesta. Otra de las preguntas dice, ¿qué recomendaciones tendrías para los maestros que desean incorporar la inteligencia artificial de manera efectiva en nuestras prácticas educativas? Como, en la presentación mostré que uno de las piezas clave es dejar de utilizar modelos genéricos, porque traen consigo cierta incertidumbre y la leyenda de que no debes de confiar al 100% en la información que te responda una inteligencia artificial. La invitación aquí al personal docente es a acercarse a este tipo de foros, acercarse a material que les permita entender cómo podemos utilizar modelos personalizados con material customizado, supervisado, aprobado, para entrenarlos y eliminar ese riesgo que existe hoy en los modelos genéricos de brindar información incorrecta, ¿no? Esto, el hacerlo le brinda la seguridad al docente de que la información que está utilizando el propio modelo desarrollado por ellos, soportado por las instituciones donde trabajan, pues realmente va a ofrecer información de valor, veraz, comprobada, a quien lo use, ya sea al mismo profesor o a los alumnos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Uno de los estudiantes que ahorita nos escuchan nos preguntan que bueno, que en su institución está considerado como plagio y una práctica errónea el uso de ChatGPT específicamente. Que cómo pudiera argumentar la importancia de esta herramienta para que pudieran aceptar la integración de la herramienta dentro de los trabajos. Claro, mira, salido de la caja, y 1000 estudiantes tratando de hacer un ensayo sobre el mismo tema, naturalmente va a resultar en ensayos muy parecidos, ¿no? Hoy hay herramientas como las que mostré que permiten detectar aquellos que fueron generados a través de inteligencia artificial y algunos otros métodos que también lo identifican. Eso definitivamente es algo que nadie quiere, ¿no? Es algo que desde el punto de vista del estudiante debería también ser una reflexión de cómo utilizar este tipo de herramientas, porque en algún momento van a tener exámenes o van a tener que comprobar las credenciales que su título dice que tienen, ¿no? En algún momento allá afuera. Entonces, la invitación es cómo poder sustentarlo, pues con este tipo de información. Hay mucha ya también allá afuera que pueden encontrar de cómo podemos utilizar la parte de la inteligencia artificial como un copiloto para la mejora de la interacción dentro de las clases, para la identificación del tipo de enseñanza que destaca más o que invita más a la conversación o
la interacción entre los estudiantes o que genera discusiones de mayor valor, pues realmente es ahí, ¿no? El ejemplo claro que uno puede dar es el de las calculadoras. Si bien es una preocupación genuina por algunas escuelas y docentes, realmente hay información y corrientes del otro lado que ofrecen información como esta que puede convencer a las escuelas y a tener un diferenciador, porque el primero que lo empiece a abrazar va a ser aquella que se va a ganar la confianza de los padres, de los estudiantes, va a ser aquella que desarrolle a mejores docentes y mejores materias y nuevas materias más acordes a lo que nos depara el futuro, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Otra de las preguntas dice, ¿qué habilidades consideras que se deben capacitar los nuevos estudiantes que sean efectivas para los empleadores que estén buscando herramientas y, a ver, otra vez, ¿qué habilidades consideras que se deben capacitar los estudiantes con este panorama a futuro que se espera con la inteligencia artificial? Mira, considero que las habilidades básicas deben seguir siendo una prioridad. Debemos de entender cómo funcionan las matemáticas, el lenguaje, de dónde proviene, entender nuestra historia, nosotros para poder entonces desarrollar y construir sobre ello. Las nuevas disciplinas que creo que deben de impulsarse adicionalmente a las habilidades básicas que debemos de tener, como lo son la comunicación, la presentación a distintas audiencias, el pensamiento crítico, lo podría resumir en una corriente que ya está permeada en algunos lugares de manera global, que es STEM, ¿no? La parte de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Y todo ello empoderado con inteligencia artificial. Hoy, si tú buscas, por ejemplo, en LinkedIn, no sé, en algunos portales de trabajo, verás nuevos puestos de trabajo que antes no veías. Uno de ellos es, por ejemplo, prompt engineer, ¿no? Ingeniero de prompts. O sea, hoy las empresas están buscando a gente que sepa sacarle el mayor provecho a las respuestas de la inteligencia artificial a través del correcto diseño de los prompts. Entonces, pues yo creo que lo podemos resumir para acabar la pregunta en habilidades alrededor de STEM, ¿no? Que son precisamente lo que se está utilizando para desarrollar este tipo de modelos. Muy bien, muchísimas gracias, Adolfo. Lamentablemente hemos llegado al final de esta gran ponencia y tenemos la certeza que ha sido de muchísima utilidad y va a ser muy enriquecedora para todas las personas que están aquí presentes. Y pues principalmente a nombre de todo el equipo de Caseca y la IC queremos agradecerte por darte el espacio, por acompañarnos y por nutrirnos con toda esta información. Y bueno, claro que con este tema que es bastante relevante y pues sin duda va a ser parte de nuestro día a día a partir de ahora para el futuro. Y bueno, queremos agradecerte el que estés acá, a MCM, a nuestro aliado MCM, que colaboramos con ellos de cerca en algunas de nuestras acciones y también con algunos de los servicios que ustedes ofrecen. Me gustaría que te despidieras de la audiencia y de esa forma pues despedirnos de este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la audiencia. Los invito de nuevo a seguir investigando por cuenta propia todo este tema, porque sin duda hay una corriente que está impulsando todo ello. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos, y aquellos que quieran desarrollar este tipo o implementar este tipo de tecnología dentro de sus instituciones, los invito a acercarse a nosotros. Tenemos las herramientas que les pueden ayudar a ser líderes en la adopción de este tipo de tecnologías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adolfo, y nos vemos a la próxima. Hasta luego.